En choque vamos a hablar que no toda, y este es el concepto más importante, no toda presión arterial baja significa que el paciente está en un estado de choque. Tenemos que tener dos términos muy importantes. Y esos dos términos muy importantes nos dicen que tiene que haber hipotensión más hipoperfusión. Entonces, tiene que haber la combinación de ambos para que yo hable de choque. Entonces, al menos de manera estandarizada. ¿Y cuando hablo de hipotensión? Cuando la presión arterial sistólica está a menos de 90-60 o la presión arterial media menos de 70. Y en el caso de hipoperfusión, volvemos a lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior, lo de frío. Esa hipoperfusión la pueden encontrar ustedes en tres órganos principales. En la piel, ya dijimos, una piel fría, sudosa, moteada, marmórea, como dicen algunos. A nivel renal, como la disminución de la diuresis, oliguria o oligoanuria. Y a nivel cerebral vamos a tener como las alteraciones al nivel del sensorio, ya sea porque el paciente está muy agitado o porque el paciente tiene una tendencia a la somnolencia. Y entonces, y todos estos aspectos clínicos lo podemos corroborar en el examen, en los exámenes auxiliares con un lactato más de 2. Entonces, a esto yo llamo estado de choque. Tiene que ver el conjunto de estas dos cosas. Y cuando hablemos, y cuando ustedes le dicen, ¿sabe qué, doctor o doctora? Tengo un paciente que está chocado y está en el área de triaje. Entonces ustedes inmediatamente lo mandan al área de shock trauma. Y lo primero que tienen que preguntarse es cuál es la causa de este choque. Entonces, así como hablamos en falla cardíaca aguda, ¿cuál es la causa que ha desencadenado la falla cardíaca aguda? Lo mismo vamos a decir cuál es la causa del choque. Y en esto ustedes tienen que determinar algo, el perfil hemodinámico. Qué complejo, ¿no? No, realmente no, no es nada complejo. ¿Por qué? Porque lo sacan a través de tener uno, en la mayoría de los pacientes con algún estado de choque, como sabemos que están hipotensos, no va a ser suficiente una vía periférica. Entonces muchos de ellos van a tener que tener un acceso central, una vía central. Y a través de esa vía central podemos nosotros determinar la presión venosa central, podemos determinar cómo está la saturación venosa central, que es otro punto de corte muy importante para calcular el gasto cardíaco. Y de acuerdo a esto, tener más o menos una idea de cómo está la resistencia vascular sistémica. Entonces, estos temas van más allá de lo que va a ser su examen, pero importante, identificado un paciente con choque, que es hipotensión más hipoperfusión, yo tengo que saber cuál es el perfil hemodinámico. ¿Cómo es el perfil hemodinámico? Con un catéter venoso central, midiendo la presión venosa central, midiendo la saturación venosa central, que es sacar sangre del catéter venoso central y analizarlo como una gasometría. Y en tercer lugar, a través de esto, calcular el gasto y la resistencia vascular sistémica. Suena complicado, pero realmente no lo es. Entonces, y de acuerdo a esto vamos a tener 4 estados de choque. ¿Cuál es el más frecuente de estos 4? El hipovolémico. Entonces, de estos 4, el más frecuente va a ser el hipovolémico. ¿Cuál es el hipovolémico? El relacionado a pérdidas sanguíneas, el relacionado a deshidratación. Muchas veces aquí el paciente con traumatismo policontuso que llega al área de emergencia y que está perdiendo sangre. O aquel paciente con diarrea, o aquel paciente que viene claramente deshidratado, o que tiene aumento del volumen en el tercer espacio. Aquellos pacientes, por ejemplo, los hepatópatas, ¿no? Los hepatópatas son pacientes que no suelen acumular el volumen sanguíneo a nivel intravascular, sino que todo sale. Por una ley de Frank-Starling, todo sale a nivel del intersticio y se acumula en el espacio intersticial. Entonces son pacientes que tienen una disminución del volumen intravascular y por aumento del tercer espacio, así se llama el aumento del volumen intersticial, y que justamente eso hace que muchos de ellos estén en un estado hipovolémico. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este grupo de pacientes hipovolémicos? Que la frecuencia cardíaca va a estar alta, que el gasto cardíaco va a estar bajo, que la presión venosa central va a estar baja, que la resistencia vascular sistémica va a estar alta y que muchas veces la saturación venosa central va a estar bajo. Siempre que la saturación venosa central esté bajo, me habla de manera subrogada, o sea, de manera análoga, de que el gasto cardíaco pudiera estar bajo. Entonces, este grupo de pacientes, como veremos, al identificar el fenotipo o el patrón hemodinámico del choque, yo voy a poder dar, de acuerdo a la causa del choque, el tratamiento. Vamos, y con eso vamos a este diagrama. Entonces dijimos que hay 4 tipos de choque. De los 4 tipos de choque, como dijimos, el más frecuente es el hipovolémico. Entonces,
el hipovolémico. Si identificamos que la causa es porque está prendiendo sangre, pues le damos sangre. Si identificamos que la causa es porque está con diarrea, pues lo hidratamos. Entonces tenemos que identificar la causa de la hipovolemia para poder hacer el manejo. Después, en segundo lugar, la causa distributiva. ¿Qué significa distributiva? Dentro de la causa de este fenotipo vamos a tener a la causa más frecuente, la causa séptica. En este grupo de pacientes vamos a ver de que existe una resistencia vascular sistémica bastante baja. Existe volumen a nivel intravascular, pero este volumen intravascular se distribuye de no muy bien. Entonces, al distribuirse no bien, no logra llegar a perfundir a nivel distal. La causa más frecuente del choque distributivo es una causa séptica. Y en esta causa séptica vamos a ver, pues, puntos de partida a nivel pulmonar, punto de partida a nivel dérmico, una infección urinaria, una infección gastrointestinal que puede estar originando la sepsis. Ahí también podemos tener anafiláctico, que es menos frecuente, neurogénico, que también se presentan con una característica de patrón hemodinámico similar. Luego tenemos al cardiogénico. Entonces, en el cardiogénico, la causa más frecuente del choque cardiogénico, ¿cuál va a ser? El infarto agudo de miocardio. Es la causa más frecuente. Justamente por eso le colocan acá que hubo una parte del corazón que se necrosó. Entonces, si la causa más frecuente es el infarto de miocardio, nosotros ya habíamos visto en la clase anterior que el manejo del infarto de miocardio, en muchos de los casos, aparte del soporte que tengo que darle al paciente, es ingresar a tratar la arteria que ocasionó este infarto. Existen otras causas de choque cardiogénico, valvulopatías, miocarditis, Takotsubo, pero la causa más frecuente es el infarto de miocardio. Y por último, vamos a tener el choque obstructivo. Y la causa más frecuente del choque obstructivo es el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Entonces, otras causas que vamos a tener es el neumotórax atención, el tromboembolismo pulmonar, que son causas, por ejemplo, que además también me pueden estar originando. ¿Qué sucede en este nivel? Imaginemos que existe agua alrededor del corazón. ¿Qué va a pasar con el corazón? El corazón no puede llenarse suficientemente de sangre, no puede recibir sangre de manera suficiente porque existe algo que lo obstruye y que no le permite distenderse. ¿Qué es esto? En el caso del taponamiento cardíaco, algo que está ocupando el espacio pericárdico. Y esto justamente es lo que va a hacer. Si no recibe suficiente cantidad de sangre, no va a poder bombear suficiente cantidad de sangre. Y eso es lo que le lleva al estado del choque. En el caso del neumotórax y el tromboembolismo pulmonar, existe alguna causa obstructiva a nivel pulmonar que no permite que el corazón pueda bombear la sangre a través de la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar al corazón izquierdo. Como nos damos cuenta de estos 4 estados de choque, yo tengo que saber cuál es la causa para dar el tratamiento específico. Si es séptico, el tratamiento antibiótico. Si es hipovolémico, identificar si es por sangrado, pérdidas en este caso de vómitos o diarreas. Cardiogénico, si es un infarto de miocardio, lo veré por el electrocardiograma, tendré que darle soporte y priorizar la reperfusión. Si es un taponamiento cardíaco, pues lograr hacer una ventana pericárdica o una pericardiocentesis. Y de acuerdo a eso vamos viendo el manejo del paciente.